Bienvenidos a Conversaciones en Utilitas. Yo soy Aurora Ferro. Yo soy Loreto Vizcaya y hoy vamos a hablar en torno a la pregunta ¿cómo reacciona ante los conflictos? Hoy os queremos presentar una herramienta que os puede permitir explorar qué diferentes formas hay de afrontar unos conflictos y en especial conocer cuál es para nosotros la habitual, cómo solemos reaccionar ante los conflictos y explorar otras diferentes. Sí, esta herramienta está en forma de test y lo que nos va a dar es información sobre qué hago yo cuando tengo un conflicto, dónde me posiciono, ¿no?, con respecto al otro. Si tengo una manera de reaccionar o tengo una manera de pensármelo e ir despacio. El test nos va a ayudar a tener una visión de en qué porcentaje estamos mayoritariamente. No hay ninguno que sea mejor ni peor, sino que son diferentes formas de cómo afrontamos o cómo nos ponemos delante del otro cuando tenemos un conflicto. El test consiste en elegir entre dos alternativas. Hay dos frases y tenemos que elegir la que para nosotros tiene una forma más natural, como creemos que de las dos sería nuestra reacción. Eso lo que te hace es explorar normalmente cómo reaccionas, cómo es para ti lo más natural, habitual, conocido, y después de haber hecho todas las respuestas, él efectivamente te ubica en qué ámbito es más habitual que reacciones. Es un test que obviamente con el tiempo cambia, no es lo mismo que lo rellenes ahora que si lo hubiese rellenado hace 5 años o dentro de 5 años, pero sí te ayuda a ver en qué momento estás, cuál sigue siendo tu reacción habitual y sobre todo ver cómo otros hubiesen elegido otra respuesta diferente a ti. Y entonces por eso ves como ante un conflicto con esa otra persona la deriva del conflicto puede ser diferente porque él reacciona diferente a como tú harías. Eso es. ¿Y para qué puede servirte este test? Bueno, primero para conocer lo que comentamos, ¿no? En qué zona te ubicas de manera como más natural. Y como todos sabemos, cuando hay un conflicto, cuando tenemos un conflicto, tendemos bastante a la reacción. Entonces, ¿dónde te colocas de manera natural? Pero lo interesante de este test es que desde ahí puedes trabajar cómo sería relacionarte con el conflicto o tener un conflicto y poder manejarlo desde otro sitio. Que no sea que el conflicto te arrastre y te lleve por una reacción que pueda tener consecuencias que luego no son buenas ni para ti ni para la otra persona. Entonces, trabajando esto en una sesión de coaching se puede llegar a cambiar y a transformar la manera en la que nos ponemos delante de un conflicto y podemos incluso tener un desarrollo del mismo bastante diferente a como lo hacemos o como lo haríamos si lo hacemos desde un aspecto muy reactivo, ¿no?, que nos arrastre mucho. Y luego estamos hablando todo el rato en conflicto, pero realmente eso engloba muchos temas. Es decir, puede ser un problema, incidente, puede ser con una persona, con un hecho, un objeto, algo que se ha roto. Es decir, es cómo reacciono yo ante algo que es adverso o no viene como yo esperaba o viene el sentido contrario. Es decir, no es... Conflicto es una palabra muy amplia, la estamos utilizando para reaccionar, para hablar de muchos temas muy diversos. Entonces, si tú aprendes de qué manera sueles reaccionar ante cualquier tipo de adversidad, del tamaño que sea, en el entorno que sea, pues puedes tener más herramientas para poder elegir cómo reaccionar y que no sea una reacción no controlada. Sí, incluso eso te va a servir como base para poder cambiar la manera en la que tú te posicionas frente al día a día, ¿no?, frente a las cosas que van a suceder en tu día a día y que no sabes qué va a suceder, ¿no? Quizás te hayas hecho una idea de cómo va a suceder tu día y de repente van llegando cosas que te van modificando y que con este aprendizaje puedes vivir de otra manera, ¿no? Como decía Ivonne, no todos los conflictos tienen que ser una diferencia de opiniones entre dos personas, sino que puede ser algo que te llega de repente, que puede ser muy sencillo, pues que se te ha roto algo, que te han dado un golpe en el coche, 1000 cosas que son pequeñitas, pero que pueden desarrollar esta reacción en cadena que tenemos más bien de serie, ¿no? y que habitualmente nos arrastra
bueno, pues al enfado y a la frustración, ¿no? Y el resultado del test es información para trabajar con ella, es decir, no es la verdad, es un paso para poder tener una primera percepción de cómo pueden ser las cosas o cómo las siento y poder explorar con ellas. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer un desarrollo en torno a cómo vives el conflicto y hay que tener en cuenta que es un tema complejo. No es lo mismo cómo puedes reaccionar al conflicto en un lugar en el que tengas cierta autoridad, en un lugar en el que no la tengas. No es lo mismo en un entorno igual laboral que en uno familiar. Es decir, somos seres complejos, reaccionamos de maneras diferentes a diferentes estímulos y obviamente un test no puede dar una respuesta mágica que sirve para todo. Pero sí nos puede orientar en torno a qué nos suele ocurrir y desde ahí empezar a trabajar en torno a ese tema, en ese área concreta, para ver qué está ocurriendo ahí y qué cosas de otras áreas nos pueden venir bien a la hora de valorar cómo tener un conflicto o abordar una conversación difícil, sabiendo cómo la otra persona suele reaccionar a conflictos. Si yo tengo una visión completa de cómo se reacciona ante los conflictos y sé que esta persona suele ser más de evadirse, pues igual puedo tomar algunas medidas para que a la hora de tener una conversación compleja con ella, complicada o difícil con esa persona, poder tener en cuenta eso que él necesita para poder tener una conversación más tranquila y que no tenga que su reacción sea evadirse, por ejemplo. Sí, creemos que esta herramienta es buena y además yo creo que el conflicto es total parte de nuestra vida. Nada es totalmente plano, sino que la vida va teniendo y el día a día va teniendo picos para arriba y para abajo, donde estamos de un humor, estamos de otro, y lo que nos va llegando son todo cosas que la mayoría no esperamos. Entonces, bueno, pues el saber manejarse en esta marea del conflicto, ¿no? De lo que llega, que es inesperado para mí, pues me va a ayudar bueno, pues a estar mejor, a poder afrontar las cosas con mucha más tranquilidad, pensándolas seguramente antes de decirlas y bueno, y viviéndolas de manera mucho más calmada, ¿no? O sea, que es empezar a abordar los conflictos, pero es llegar mucho más lejos dentro de ese desarrollo que se puede hacer pues de la herramienta y más dentro de una sesión de coaching, ¿no? que es donde nosotros podríamos explorar cuál es la información que nos ha dado la herramienta, ¿no? Que nos ha dado el test. Así es, por lo cual os animamos a que completéis el test que tenéis en los comentarios y cualquier duda que tengáis, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Adiós.